Hoy vamos a desgranar la cronología de uno de los casos más escalofriantes de la historia reciente de Corea del Sur, la aterradora serie de crímenes de Yu Jong-chul. A ver, situémonos. Estamos en Seúl, año 2003, una ciudad gigantesca, llena de vida, y de repente empieza una ola de asesinatos de una brutalidad increíble. Las víctimas no parecen tener nada en común, la violencia es extrema, y la policía, pues, está completamente desconcertada. El pánico empieza a correr por las calles. En el epicentro de todo este terror hay una cifra que de verdad hiela la sangre. 20 víctimas confirmadas, 20 personas a las que les arrebataron la vida con una crueldad que el país nunca había visto. Y lo que es aún más terrorífico es que todo esto pasó en menos de un año. Una auténtica cacería humana tan concentrada que dejó a toda la sociedad coreana paralizada de miedo. La pregunta, claro, estaba en boca de todos. ¿Quién era capaz de hacer algo así y por qué? Pues esa es la cronología que vamos a desentrañar hoy. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, el pánico inicial en Seúl. Luego nos meteremos en las raíces del resentimiento de este asesino. Analizaremos sus dos oleadas de crímenes, veremos cómo fue la caza hasta su captura y, por último, el legado que dejó este depredador. Vale, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, el terror absoluto que se apoderó de Seúl. Aquí lo más llamativo es la confusión, el caos que reinaba. La policía se enfrentaba a algo que no entendía. Por un lado, tenías ancianos de mucho dinero asesinados en sus mansiones. Por otro, a chicas jóvenes que desaparecían. No había un motivo de robo claro, lo que los volvía locos. Y claro, los medios de comunicación echaron leña al fuego, y la sociedad se dio de bruces con una violencia que no se creían posible. Pasemos ahora de los hechos a la causa. Vamos a intentar entender el porqué. ¿Qué es lo que lleva a una persona a convertirse en esto? Y aquí le ponemos nombre. Yu Jong-chul. Su historia empieza en la pobreza, sintiéndose un marginado, un don nadie. Creció en un ambiente muy duro, con dificultades económicas, y según se cuenta, con una madrastra abusiva. Todo esto fue la semilla de un resentimiento social profundísimo que lo acompañaría toda su vida. Fijaos en esta trayectoria, es que es una espiral descendente. La frustración de no poder dedicarse al arte, que era lo que le gustaba, y ese odio acumulado lo empujaron a delinquir. Pero hay dos momentos que son clave, que son la chispa. El divorcio de su mujer mientras él está en la cárcel, que es un golpe personal brutal, y su obsesión con otro asesino en serie. Se dedicó a estudiarlo en prisión, estaba literalmente preparándose. Y ese plan lo puso en marcha, casi al día siguiente de salir de la cárcel. Tercera parte, la primera ola de asesinatos. Objetivo, los ricos. Su método era de una frialdad que asusta. Buscaba casoplones cerca de iglesias, entraba de día porque sabía que allí encontraría a gente mayor, más vulnerable. Su arma era un martillo que él mismo se había hecho. Y aquí está el detalle que despistó a la policía. Dejaba la escena del crimen desordenada para que pareciera un robo, pero no se llevaba absolutamente nada de valor. Su motivación no era el dinero. Esta frase del propio Yo lo dice todo. Él no se veía como un asesino, se veía como una especie de justiciero, un vengador, que estaba castigando a los ricos por la miseria de los pobres. Era su forma, completamente retorcida, de equilibrar la balanza. Pero entonces, de repente, algo cambia. El interruptor en su cabeza hace clic y todo se vuelve diferente. Vamos a ver cómo se produjo ese giro hacia la misoginia en su segunda ola de crímenes. Y el punto de inflexión, el detonante, fue algo tan humano como un rechazo. En noviembre de 2003, se enamora de una masajista, le pide matrimonio, y ella, al descubrir su larguísimo historial criminal, lo rechaza. Ese no fue lo que transformó su odio de clase en un odio visceral, salvaje, contra las mujeres, en concreto contra las trabajadoras sexuales. Y su modus operandi se volvió todavía más metódico y horrendo. Ahora las atraía a su propio apartamento, a su guarida, las asesinaba, las descuartizaba con una precisión de cirujano en su propio cuarto de baño, y luego se deshacía de los restos en una zona de monte. El horror se había mudado a su casa. Y de nuevo, sus propias palabras nos dan la clave de su justificación retorcida. Un rechazo personal se había convertido en una condena a muerte para todo un colectivo de mujeres. Su resentimiento ya tenía un nuevo blanco. Afortunadamente, su reinado de terror tenía los días contados. Vamos con la quinta parte, la cacería y la captura. Y aquí llegamos a una de las ironías más increíbles del caso. Mientras la policía seguía dando palos de ciego, completamente perdida, fueron los proxenetas de la zona quienes ataron cabos. Se dieron cuenta de que varias de sus chicas habían desaparecido justo después de recibir una llamada del mismo número de teléfono.
Así que, al margen de la ley, decidieron actuar por su cuenta y le tendieron una trampa. Esta línea de tiempo resume perfectamente lo vertiginoso que fue todo. Empieza en septiembre de 2003, en noviembre cambia de objetivo, en julio del 2004 ya está capturado y en diciembre condenado a muerte. Todo en poco más de un año. Una auténtica barbaridad. Y con esto llegamos a la última parte. Porque un caso como este, claro, deja una cicatriz imborrable. Vamos a ver cuál fue el legado de este depredador. El caso de Jo Yong-chul fue como ponerle un espejo delante a la sociedad surcoreana, y lo que vieron no les gustó nada. Dejó en evidencia los fallos de la policía, provocando reformas legales, y reabrió el eterno debate sobre la pena de muerte. Pero sobre todo, obligó al país a mirar de frente sus problemas de desigualdad social y de género. Y cerramos con esta pregunta que da para pensar. El caso de Jo Yong-chul no es solo la historia de un individuo perturbado. Es también un reflejo de cómo las fracturas, las desigualdades y los resentimientos pueden fermentar en una sociedad hasta que estallan de la peor forma posible. Nos obliga a plantearnos hasta qué punto las condiciones sociales pueden ser un caldo de cultivo para el horror.